visto respecto entonces a las soldaduras. Bien, si se logra ver correctamente, vamos viendo entonces en esta parte de nuestro plano, vamos verificando qué tipos de soldadura tenemos. Bien, ¿recuerdan los tipos de soldadura que hemos visto? Hemos visto de la forma, entonces teníamos la soldadura de filete, soldadura de ranura y soldadura de tapón. En esta estructura hay que identificar los elementos, ¿no? Acá tenemos un perfil principal, del cual nosotros solamente estamos viendo una parte. Tenemos también el alma de otro tipo de perfil en la parte intermedia, otro elemento. Y estos elementos van a estar unidos, ¿bien? Y además también tenemos una viga, ¿no? Una viga que en este caso el detalle nos indica que va según el caso, ¿no? Quiere decir que este detalle va a ser repetitivo. Se va a presentar con distintos tipos de elementos, en este caso diversos tipos de viga. Correcto, entonces, vamos a identificar en esta imagen qué tipo de soldadura tenemos y vamos leyendo las características de la soldadura. Bien, para eso les he enviado algunas imágenes también resumen de la sesión de soldadura, las sesiones de soldaduras, al grupo de WhatsApp. ¿Han podido verificarlo? Sí, ingeniero, sí nos llegó al grupo de WhatsApp. Listo, entonces verifiquemos. Allá, es un cero, no una bolita, me parece. Ese símbolo representa parte para el procedimiento constructivo. Vamos viéndolo justamente en la parte aplicativa y también vamos a desarrollar más práctica en donde vamos a ir sumando lo que vamos viendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, no solamente vamos a tener que reconocer soldadura, sino también otros tipos de detalles. Ahorita, por ejemplo, no estamos viendo panorama completo, es decir, un plano completo. Entonces, no podemos todavía, por ejemplo, identificar elementos estructurales y elementos no estructurales. Vamos a ir conociendo poco a poco los tipos de proyectos en estructura metálica y vamos a ir identificando estos elementos de acuerdo a lo que hemos conversado en nuestra primera unidad. Ahora vamos identificando y recordando lo que hemos visto de soldaduras entonces. Bien, ¿identifican ya los tipos de soldadura? A ver, vamos por partes. Aquí tenemos una soldadura. Lo mismo que en el otro lado de la unión. Y esta soldadura entonces tiene una pequeña descripción. ¿Sí? A ver, se escucha entrecortado, dice en el chat. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Y me dice, entonces Roy es tema del internet de Roy. Bien. Entonces, exacto. ¿Qué tipo de soldadura tenemos ahí? El campo. A ver, primero recordemos los tipos que nosotros hemos visto de acuerdo al tipo de trabajo son soldadura de filete, de ranura y de tapón. La otra característica de campo son indicaciones que aplican a algún tipo específico de soldadura. A ver, vamos recordando. ¿Cuáles son los tipos de soldadura que tenemos en los recuadros rojos? Forma de bisel. Ya, a ver, por eso repito. Son tres tipos de soldadura que hemos visto. Ah, Soldadura de ranura. filete, ranura y tapón. ¿Cuál de estos tres Ranura. entonces? Ya, Ranura. a ver, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Desacuerdo? Muy bien.
Lo que nosotros tenemos entonces en pantalla corresponde al tipo de soldadura en ranura. Ahora sí, respecto al detalle, entonces recordemos que nosotros hemos visto que la nomenclatura de nuestra soldadura se da entonces, o se representa en todo caso, se representa con una línea de referencia, ¿no? La flechita. Vamos a remarcarlo por acá de rojo, o perdón, de color verde. La flechita verde. Sí se notan los colores, ¿verdad? Bien, entonces tenemos la dimensión. A ver, antes de dimensión, vamos acabando de identificar el tipo de soldadura. Dentro de los tipos de soldadura de ranura, encontrábamos distintos tipos de acabado, distintos tipos de juntas o bordes en los cuales se detalla justamente se detalla en nuestra línea de referencia, ¿no? Y ahí justamente estamos viendo el detalle tipo bisel. Sí, ahora vamos a ponerlo con otro color. Bisel, ¿correcto? Ranura con un lado biselado. Muy bien, entonces esas son las características. Hasta ahí ya identificamos el tipo de soldadura y hemos identificado el tipo de borde que va a tener. Muy bien. ¿Qué otra información podemos obtener de esta línea de referencia? Soldadura de campo. ¿Cómo identificamos la soldadura de campo? Por la banderita. Muy bien. Soldadura de campo. El símbolo entonces, nuestra banderita, ¿no? Listo. Entonces por aquí vamos a remarcarlo de amarillo. Nuestra banderita. Correcto, señores. ¿Qué otra característica podemos identificar de la soldadura? Ya, por la posición sugieren en el chat. A ver. Correcto, la nomenclatura de esa línea de referencia específicamente, que voy a remarcar ahorita de color verde, solamente nos está indicando la característica de esta soldadura en un solo lado. Por eso tenemos el detalle del bisel hacia abajo. ¿Correcto? Tenemos entonces el detalle del bisel hacia abajo y nos está indicando entonces que solamente se está refiriendo a la característica de este lado. Muy bien, ¿qué otra característica tenemos? A ver, su posición superior e inferior. A ver, ¿qué hemos dicho respecto a los tipos de soldadura también? Antes de hablar de los tipos, hemos determinado las posiciones, ¿no? De acuerdo a la posición, la que específicamente estamos señalando sería una soldadura plana, ¿correcto? Estamos hablando entonces de una soldadura plana.
¿no? Si nos vamos a los elementos inferiores, para aquellos que están indicando en el chat, estos elementos sí corresponderían entonces a un tipo de soldadura que nosotros hemos denominado soldaduras en lo alto o también de sobrecabeza, muy bien, o soldaduras de sobrecabeza, ¿no? Muy bien, soldaduras de sobrecabeza. En este caso solamente la flecha verde representa la soldadura plana. Muy bien. ¿Qué otra característica podemos identificar? Por ahí en el chat leí que Luis nos indicaba que falta colocar la referencia. Muy bien, en la parte final entonces, ese terminado o ese acabado, ¿qué nos indicaba? La cola, el tallo o la cola nos debería indicar entonces, por ejemplo, el tipo de prueba al que vamos a someter a la soldadura. Pero recuerden que esos datos también se pueden uniformizar en un resumen, ¿no? Podemos incluir un cuadro resumen, por ejemplo, todos los tipos de soldadura en ranura van a tener ciertas características específicas. O sea, le podemos dar un detalle. A ver, permítanme aceptar a su compañero que está ingresando. Entonces, de ser ese el caso, dentro de mi lámina en general, vamos a ponerlo con rojo, podemos entonces indicar condiciones. Vamos a indicarlo así. Condiciones o características de uso, de uso general para todas, para todo un tipo de soldadura. ¿Puede aplicar esta característica? ¿Será válida o no será válida? Yo puedo indicar entonces en un cuadro resumen o en mis especificaciones todas las soldaduras de ranura, por ejemplo, tendrán un tipo de ensayo o un tipo, en este caso, de prueba, por ejemplo, de partículas magnéticas, MT. Es válido, señores, muy bien. Entonces, si es que vemos que nos falta alguna característica, puede que esta característica esté identificada en otro lado o puede que esté identificada entonces en mi cuadro de especificaciones. Recuerden que el plano justamente es digamos, es una información integral, ¿no? No podemos analizar, por ejemplo, acá estamos viendo solamente una sección. Esta sección corresponde justamente al detalle de una estructura y se complementa entonces esta información con el resto de información que tenemos en una sola lámina. Correcto, señores. Qué otra característica, por ejemplo, no está identificada en este tipo de soldadura que nosotros estamos viendo? No hay medida, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿O sí pueden identificar ustedes la medida? Sí, no confundir. Ese 10 de un medio es justamente la característica de la placa TP2. A ver, vamos a ponerlo si está con rojo. Esta característica se refiere justamente a la placa. En este caso se repite, ¿no? La placa. Entonces esta característica corresponde a este elemento. Bien, entonces para este tipo de elementos nos falta algunos datos, pero no podemos decir que está mal, ¿sí? Recuerden que puede aplicar entonces nuestra característica de condiciones o especificaciones generales para para todo el tipo de soldaduras, por ejemplo, entre columnas y vigas. Yo puedo hacer una especificación que dicte, por ejemplo, las medidas para los tipos de soldadura. Entonces, como esta información respecto al biselado, al tipo de soldadura en específico puede variar, entonces esa información cabría resaltarlo, ¿no? Cabría indicarlo.
Sin embargo, como hay algunos elementos que ya pueden aplicar, por ejemplo, para todas las soldaduras planas, como los tipos de ensayos, las pruebas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, partículas magnéticas. ¿Cuál otra, por ejemplo, son conocidas? La radiografía, los líquidos penetrantes también. Entonces, sería necesario hacer la especificación general y ya no incluir el detalle entonces repetitivo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otra soldadura tenemos en este corte? Vamos identificando otra soldadura. Miren, acá vamos a ponerlo con rojo, mi línea de referencia. Listo. Ahí, señores, ¿qué tipo de soldadura tenemos? Sí, también. A ver, ¿quién indicaba? Santillán. Dice, ingeniero, la placa va soldada a la columna, pero la placa también está soldada a la viga. Correcto, correcto. Ahorita identificamos la otra soldadura. Hay varias soldaduras, entonces vamos indicando primero lo que estamos resaltando ahorita, ¿no? Que correspondería a la unión entre la columna y la viga, el tipo de soldadura que se va a emplear en ese caso específico. ¿Qué tipo de soldadura podemos identificar? Está resaltado entonces nuestra línea de referencia. Una filete doble. Muy bien, estamos indicando entonces un solo dato, estamos señalando un solo lado del elemento y estamos indicando las características para ambos lados, ¿no? Estamos indicando la soldadura para ambos lados del elemento, en este caso el elemento columna. Muy bien, sería entonces una soldadura tipo filete. Muy bien, vamos indicándolo por acá. Soldadura tipo filete. ¿Cuáles son las características? Tenemos entonces el triangulito que nos indica. Soldadura de filete doble, hasta ahí vamos bien. Ahora, qué tipo de característica tenemos? Bueno, dimensiones similares, muy bien. Nos está indicando el lado, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro relleno en este caso? Como es filete, nos está indicando el tipo de lado, muy bien. La dimensión similar, como ya lo estamos viendo, en este caso la soldadura va a ser de 1/4. Y por último, nuestra referencia en el tallo o la cola nos indica que la soldadura es típica. Es un dato muy general, muy básico, no hay especificación, ¿no? Recuerden entonces que esto puede aplicar para los distintos tipos de soldaduras, ¿no? Me refiero a los datos generales. Recuerden que en el tallo nosotros ubicamos cierta característica, pero si nosotros consideramos para todo el tipo, por ejemplo, tipo de soldadura filete, y queremos utilizar solamente una diferenciación, en el caso, por ejemplo, de esta unión entre vigas y columnas, entonces, por ejemplo, acá la indicación es que el tipo de soldadura es típica, ¿no?
A ver, muy bien. Por aquí vi una consulta en el chat. A ver, permítanme. Bien, ya. La consulta en el chat es de... ¿Dónde está? De Luis. Dice, ¿qué significa soldadura típica? Cuando estamos hablando de la descripción de soldadura típica, nos está indicando principalmente que no tiene ninguna característica especial, ¿no? Por eso les indicaba, de repente en el plano, por ejemplo, podemos, o en las especificaciones generales, nosotros podemos indicar características para las soldaduras de tipo filete. Sin embargo, si queremos variar esta opción, podemos especificar que va a ser normal, ¿no? La soldadura. No tiene ninguna especificación para el proceso, para la ejecución. No son iguales, ¿no? Dice. Bien, hola, hola, ¿sí me escuchan bien ahí? Bien, a ver, hay otra consulta entonces en el chat. Permítame abrir acá el chat más rápido. Bien, entonces, ya, la soldadura ya está, típica, ¿no? En este caso son iguales, la característica y la longitud de la soldadura no se detalla. Bueno, en este caso, a ver, cuando estamos hablando de soldaduras tipo filete, recuerden que ya justamente una de sus características es que va de extremo a extremo, ¿no? Entonces aquí se estaría indicando que a lo largo de todo el elemento se va a aplicar la soldadura, ¿no? Por eso es que no se está detallando ninguna otra característica de longitud. A ver, Santillán también nos hace otra consulta a través del chat. Dice, ¿esa placa de refuerzo va por ambos lados del alma de la viga? La placa, a ver, ¿dónde está? ¿A cuál placa te refieres, estimado Santillán? ¿A la placa TP2? La placa que tenemos acá. Ya, la placa vertical. A ver, permítame, está ingresando todo. Vamos a desbloquearlo. Ya. Sí, por el tipo de perfil exige entonces algún tipo de refuerzo adicional, ¿no? Entonces puede que, de acuerdo al detalle, recuerden que este es un detalle general, ¿no? Por eso justamente la especificación de la unión no especifica o no detalla, ¿no? El tipo de viga. Es decir, no nos está indicando el detalle específico, es un detalle general.
Estos datos son indicios justamente que estamos hablando de un detalle general. No hay una característica específica como tal, ¿no? Por eso no podemos definir todavía sobre la unión de los elementos estructurales. De eso lo vamos a ver justamente un poco más adelante cuando ya veamos una lámina completa. Bien, entonces vamos identificando otro tipo de soldadura para pasar a nuestra siguiente característica. Acá, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una línea. Tenemos entonces también la característica. ¿Qué tipo de soldadura es? Soldadura filete. Filete doble, muy bien. Filete doble. ¿Por qué tenemos en este caso dos líneas de referencia? Se refiere a un filete doble, pero como el detalle ya empieza a indicarnos varias características o varias uniones, o sea, acá no es tan sencillo como decir solamente estamos uniendo dos elementos y nos estamos refiriendo solamente a un tipo de soldadura. No, no estamos hablando de una sola característica. Estamos hablando ya de varios elementos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ya una viga, otra viga, ¿no? Ya tenemos placas específicas, varias posiciones, varios elementos. Entonces es necesario especificar para evitar confusión las líneas de referencia, ¿no? ¿Qué otra característica nos puede dar que tenemos doble línea de referencia? Sí, no confundir. A ver, vamos recordando la parte de la línea de referencia. Cuando hablábamos de línea de referencia, ¿sí? Una cosa es la flecha y otra cosa es la línea de referencia. Esta vendría a ser nuestra línea de referencia. Bien, Habían prioridad esta, cuando habían, esta corre... Sí, adelante, adelante, escucho. justo en la línea de referencia y por ejemplo teníamos varias líneas, era por prioridad, o sea, por tener una, dos o tres. Correcto, muy bien, Sol, excelente. Pero por eso, miren, no confundir. Una cosa es cuando tenemos distintas líneas de referencia, pero en este caso lo que he remarcado de verde solamente corresponde a nuestra flecha. Bien, entonces, ¿cuándo podemos tener distintas líneas de referencia? Es justamente lo que indica su compañera, ¿no? Que en este caso teníamos distintos tipos de operaciones, ¿no? Primera operación, no se puede poner tilde acá, segunda operación, porque en este caso nos estamos refiriendo a las líneas de referencia. En el gráfico, por eso digo no confundir, en el gráfico lo que tenemos en el gráfico específicamente no es una línea de referencia, sino es una flecha adicional que indicando, nos está indicando, perdón, nos está indicando solamente el detalle de ubicación, confirmando el detalle de ubicación. Entonces esto corresponde a la flecha.
La línea de referencia sigue siendo una sola. A ver, para que no se confunda, vamos colocándolo como en la imagen, ¿no? De verde nuestra flecha y de naranja nuestra línea de referencia. Bien, entonces acá solamente nos estamos refiriendo a un tipo de soldadura de filete doble. De filete doble. Muy bien. ¿Qué tipo también de filete? ¿Qué tipo de filete? ¿De qué tipo? A ver, perdón. Ahora sí. Bien, de iguales dimensiones específicamente, y justamente la consulta también en el chat es referente a la nomenclatura que se está utilizando del TBW1. Se está refiriendo específicamente a la característica de la soldadura. Bien, eso lo vamos a ver también cuando detallemos más sobre la simbología. Bien, recuerden entonces que la descripción específica de esta parte nos indicaba la medida, ¿no? Pero entonces puede hacer referencia, como ustedes están visualizando, al tipo de soldadura que vamos a utilizar, ¿bien? Muy bien. ¿Qué otro tipo de soldadura tenemos por acá? Vamos a verlo. Para las planchas verticales también tenemos otro tipo y también va a ser muy sencillo de ubicar, ¿no? Y también, miren, tiene distintas flechas. Distintas flechas, pero una sola característica. También estamos hablando entonces de un tipo de soldadura tipo, o la soldadura, perdón, ¿de qué tipo? Filete simple. También tipo filete, en este caso un tipo de filete simple, ¿no? Para un solo lado, el lado que nos están indicando las flechas, ¿no? Nos están indicando entonces un tipo de soldadura filete simple. Aquí sí nos dan directamente la medida y también nos especifican que la aplicación va a ser una soldadura típica. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden visualizar, es fácil identificar la nomenclatura de las soldaduras. Van a variar y recuerden entonces que también tenemos la aplicación en función de los tipos de, de soldadura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que revisar la información completa, la lámina completa, las especificaciones y características dadas para los tipos de soldadura, dadas por ejemplo para los tipos de ensayos que se pueden aplicar de manera general. Muy bien. Y acá tenemos otro tipo de unión. Este es otro detalle también general. Vamos indicando por acá. Sí, también es un detalle general, pero acá cambian las secciones, ¿no?
Cambian también las secciones. ¿De qué tipo de secciones estamos hablando acá? ¿Se puede identificar la sección transversal? Secciones tipo C. Muy bien. ¿Y la columna? ¿Se puede identificar? Muy bien. Tendríamos que ver específicamente de dónde o a dónde, de dónde se está aplicando el detalle, ¿no? Para definir completamente. Pero aparentemente estamos hablando, correcto, de un perfil tipo W, ¿no? De un perfil tipo W. Muy bien. La característica entonces también está dada. ¿Cuántos tipos de soldadura? Aquí la pregunta ya no es el tipo de soldadura, sino cuántos ustedes pueden identificar. ¿Sí? O también la pregunta sería, no respecto al tipo, sino específicamente la cantidad. Bien, primero vamos identificando los tipos. Bien, por acá a ver se está viendo entonces una soldadura, por acá hay otra, por acá hay otra soldadura. A ver, por acá hay otra soldadura. Y por acá también hay otra soldadura, miren que no tiene ningún detalle, ninguna. Aquí hay otra soldadura, aquí hay otra soldadura. Bien, entonces respecto a los tipos de soldadura, ¿de cuántos tipos de soldadura estamos hablando? Solamente tenemos dos. ¿Cuáles serían? Filete y ranura, nada más. Muy bien. Y respecto a la cantidad, respecto a la cantidad, habría que identificar, ¿sí? Habría que identificar, por ejemplo, acá hay elementos tipo filete dobles, ¿no? Entonces sería, aquí contabilizan dos porque se está refiriendo a los dos lados del elemento, ¿no? Dos, por ejemplo, acá tres, esta sería una sola, ¿no? Esta contabiliza como una sola. Ahí el perfil tipo W para la consulta que esté en el chat. Y ve, este es el tipo, tipo W. Entonces, probablemente lo que estamos nosotros viendo en corte de la columna no es la sección transversal. Recuerden que el tipo está en función de la sección transversal. En este caso, no sería la sección transversal, ¿no? Sería un corte de esta manera.
Y lo que estamos visualizando solamente es una parte, ¿no? Bien, entonces aproximadamente ¿cuántos cortes o cuántos tipos de soldadura tenemos? Bien, aparentemente 11, ¿no? Aparentemente 11. Recuerden entonces el detalle específico. Ojo, bueno, de los que se pueden contabilizar correctamente, entonces podemos indicar 11 indicaciones. Pero recuerden que nosotros estamos hablando de un detalle general. Es decir, que ese número de soldaduras puede variar en función de las características, por ejemplo, ¿no? Esta soldadura, por ejemplo, se puede repetir al otro lado y va a aumentar nuestro número. Es una característica entonces general. ¿Qué quiere decir? Que debemos aplicarlo al momento de realizar ya el procedimiento constructivo, debemos aplicarlo específicamente, identificar el tipo de viga, las características de la viga, las dimensiones de la viga. Entonces pueden variar algunas características. Bien, muy bien. Vamos a un tercer caso. Bien, y acá vamos a identificar algunas soldaduras especiales. Miren, este tipo de soldadura. ¿Qué indicio o qué nos indica este detalle? Ya, ahora por eso la pregunta acá no es del tipo. Acá no estamos hablando de tipo. Bien, sino justamente qué característica o qué indicio nos da, ¿sí? Porque ustedes están viendo acá los perfiles, pero ¿cómo van a ser las soldaduras? O sea, recuerden que justamente lo que nosotros estamos viendo es la lectura y la interpretación porque vamos a necesitar esto para poder ejecutar el proceso, para poder realizar nuestro procedimiento constructivo. Sí, cuál va primero? ¿Podemos detallar esta característica? ¿Cuál plancha va primero? ¿O va el perfil? ¿O la soldadura va antes de unir las planchas o los perfiles tipo C? Sí, a ver, yo voy a remarcar esto. Bien, lo que tenemos de verde corresponde a otro elemento, ¿no? En este caso puede ser a la columna. Bien, entonces, por ejemplo, en la parte inferior está claro el detalle, ¿no? En la parte inferior tenemos unas soldaduras tipo ranura, que estoy remarcando de amarillo, y no hay ningún inconveniente porque para soldar, para aplicar entonces mi procedimiento, tenemos espacio libre, ¿no? Podemos aplicarlo sin ningún inconveniente. Pero el detalle en la parte superior, entonces, es que justamente tenemos un elemento. ¿Por dónde se va a soldar primero? ¿Por arriba? Por arriba no se podría, ¿no? Ya, por ahí hay varias ideas. Muy bien.
Ya, disculpen por la interrupción, ahora sí vamos viendo entonces. A ver, vamos leyendo el chat. Vamos cerrando esto. A ver, por aquí vamos viendo las opiniones, a ver, respecto al procedimiento constructivo. Bien, Díaz, José Carlos Díaz nos dice, primero va el perfil. Juan Zavala dice, no, primero va la soldadura. Por abajo, dice. José Carlos dice, primero se suelda. Ay, Dios mío, ¿en qué estaré pensando que leí suegra? Primero se suegra, dice, primero se suelda, será, ¿no? Primero se suelda y luego va la plancha. Sol nos dice, unión en esquina. Primero el perfil C, nos indica Santillán, dice primero el perfil C con el refuerzo de columna y luego la plancha horizontal. Jorge nos dice primero se suelda y arriba va la otra plancha con la soldadura de ranura. Bien, señores, a ver, muy bien, todos respecto a las opiniones, bien. ¿Por qué? No nos están indicando especificaciones acá. No estamos viendo todavía especificaciones. Bien, entonces cuando no hay especificaciones, nosotros tenemos que acudir al proceso lógico. Debemos acudir al proceso lógico. Y en este caso, recuerden que ¿cómo podemos identificar el proceso lógico? Esto aplica para cualquier elemento estructural, ojo, no solamente para estructura metálica. Siempre van primero los elementos estructurales. En este caso, los perfiles principales, ¿no? Vamos a ponerlo con verde en la esquina o en la parte inferior. En este caso, primero van los perfiles y después van las planchas o refuerzos, ¿sí? Entonces, este es un proceso lógico, pero ojo, la característica y la indicación es la siguiente. Señores, no siempre se va a cumplir este orden. Por eso justamente son importantes las especificaciones técnicas dentro de cualquier plano estructural, estructura metálica, estructura hidráulica, estructura de concreto, estructura de madera, estructura de bambú. Siempre el proceso o el orden lógico que nosotros podamos deducir para construir no siempre se va a aplicar. Hay casos diferentes, hay excepciones, entonces siempre hay que indicar en nuestras especificaciones estas características. Pero esto ya es justamente para la parte del proceso. Lo que nosotros como intérpretes de los planos debemos tener en cuenta es justamente la característica de que nuestro proceso lógico no siempre se va a ejecutar. Esto puede variar. Ahora, la regla es que nosotros siempre debemos respetar a los elementos, en este caso principales, como pueden ser los perfiles. Los otros, por ejemplo, no son elementos tipo perfiles, ¿no? Son planchas que puede que estén cumpliendo la función solamente de reforzar, asegurar. Bien, entonces la característica en este caso sería primero los perfiles, ¿no? Los perfiles tipo C, en este caso la columna, y por último nuestra plancha, ¿no? Puede ser ese el orden lógico. Sí, pero no descartamos. Recuerden que lo que estamos viendo y estamos analizando son detalles. Son detalles. Tendríamos que ver el resto de las características del plano. Bien, bien, señores. Entonces ya he visto esta parte preliminar, inicial. Vamos desarrollando entonces parte temática. ¿Sí se entendió, señores? A poco vamos a ir desarrollando, repito, más parte aplicativa. Pero sí de importante su participación. Lo único que yo les voy a pedir que en adelante, por favor, también participen todos. Bien, la idea es justamente que podamos participar e interactuar. Ay, no, sí, el tema de la asistencia, a ver, vamos verificando en la lista. Ya, entonces, todos casi están con sus apellidos y nombres. Muy bien. Solamente por ahí veo un Rafael, que solamente no sé a qué Rafael será. El resto, sí están todos con sus apellidos.
La indicación es la siguiente que hemos dado desde las primeras sesiones. Si de repente Rafael está o no ha ingresado a las primeras sesiones, es que debemos registrarnos con un apellido y nuestro primer apellido por lo menos y nuestro primer nombre, porque porque nuestro reporte de asistencia en adelante va a ser automático. El programa Cisco registra quiénes se conectaron, a qué hora se conectaron, si se mantuvieron conectados. Entonces, de esa manera vamos a llevar la asistencia en adelante. Bien, entonces hasta el día de hoy, todavía aunque veo algunos pocos y algunos nuevos también, vamos a compartir también vamos a compartir un enlace de nuevo para nuestra sesión del día de hoy. Pero repito, en adelante, por favor, registren su apellido y registren su nombre. De esa manera vamos a saber quién es. Pero ingeniero, yo no creo que haya más Rafaeles en el curso. Hay 70 inscritos, señores. 70 inscritos. Entonces, si ustedes me ayudan con el registro, me están apoyando para poder también regularizar la asistencia en el sistema, ¿no? Esto lo hacemos a fin de no pasarnos, pues no leyendo los 70 nombres, sino imagínense pasar lista de los 70, ¿no? Uno por uno. Nos vamos a demorar más, ¿no? Mejor ese tiempo lo empleamos en relajarnos, escuchar la música de introducción, ponernos de buen humor y desarrollar la sesión lo mejor posible. A ver, ¿qué más indicaban ustedes en el chat? Santillán dice, ingeniero, con respecto a la soldadura de filete doble, no me quedó claro cómo sería el proceso de soldadura en esos perfiles. A ver, ¿en cuál de los tres casos que hemos visto? ¿Acá? La Sí, asistencia, no, ingeniero, esa de fue un cuarto de pulgada. dice automático debe ser no consigo. Ya, ya. A ver, vamos anotando. Bien, entonces, ¿cuál es? A ver. ah, Listo. A ver, estimado Santillán, ¿cuál es el perfil principal acá? ¿O cuáles son los perfiles principales? ¿Sí? De arranque, nuestras columnas y vigas están cumpliendo función principal. Entonces, hay que considerar que el elemento, en este caso vertical, que estoy remarcando de verde, corresponde a nuestra columna. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el otro perfil? ¿Cuál es el otro perfil principal? ¿Cuál es el elemento que podemos considerar principal? En el caso, repito, en la parte superior voy a remarcar de amarillo nuestras, nuestras placas de refuerzo. Sí, no se están cruzando, en este caso con el elemento verde que corresponde a nuestra columna. Entonces la indicación fue la siguiente. La indicación nos lleva entonces el proceso lógico a indicar que primero debemos unir nuestros elementos tipo perfil. Entonces, como lo estamos poniendo en colorcitos, ahorita lo identificamos con texto en la parte superior. Listo, entonces acá tenemos un perfil tipo C. Tenemos nuestra columnas o columna vigas y los elementos, en este caso tipo plancha, que son de amarillo, corresponden a elementos de refuerzo. Bien, entonces hemos dicho que esto está en función de un orden lógico. Para el proceso constructivo debemos unir los elementos estructurales primero, que en este caso, ¿cuáles serían estos elementos estructurales? Los que van con pernos acá, ¿no? En este caso, columnas y vigas. Muy bien, la columna y la viga en primer lugar, porque estos estarían cumpliendo funciones estructurales primero, ¿no? Ahora, eso no quita que nuestro elemento perfil tipo C también sea un elemento viga, porque acá solamente estamos viendo su sección transversal, no estamos viendo su desarrollo.
No estamos viendo el resto de características. Como es un corte general, entonces no estamos viendo el resto del desarrollo. Bien, entonces lo vamos a ubicar en segundo lugar porque en el corte que nosotros estamos visualizando, ¿sí? Está cumpliendo también una función de posiblemente un elemento estructural, pero sobre todo porque se está viendo que es un perfil, ¿no? Entonces nuestras columnas y vigas también van a tener, o tienen en este caso, la configuración de perfiles, ¿no? Entonces lo vamos a poner como segundo en nuestro procedimiento constructivo. Y por último entonces, a nuestros elementos tipo plancha, porque son elementos menores. A este orden me refería entonces, y como tenemos acá, que voy a remarcar de rojo, tenemos nuestra soldadura, entonces se podría ejecutar sin ningún inconveniente. Se podría ejecutar sin ningún inconveniente. En este caso, estamos hablando de una soldadura tipo ranura, ¿no? Entonces, de acuerdo a este orden, ya tiene sentido la ubicación de la soldadura, ¿sí? Ahora, la indicación que hemos dado es que este orden lógico puede variar. Este orden lógico puede variar. ¿Y quién nos va a indicar cuando este orden lógico puede variar? Cuando no hay las especificaciones. Muy bien, las especificaciones, señores. Por eso, nosotros estamos viendo partes por partes, estamos repasando ahorita lo que hemos visto respecto a las soldaduras, pero no estamos viendo todavía la lámina completa, aunque ya les he compartido en PDF, en la plataforma lo tienen también en AutoCAD en la carpetita que dice material de apoyo para todo el curso. Entonces, las características no solamente del procedimiento constructivo, recuerden, porque miren, aquí también no estamos viendo, por ejemplo, datos de esta soldadura. ¿Dónde están los datos? La medida. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, algunos elementos de soldadura tienen la cola o el tallo, pero no tienen la indicación. Entonces, ¿qué está pasando con estos elementos? O acá, por ejemplo, no nos están poniendo específicamente una medida que podamos plasmar directamente en campo si no conocemos, por ejemplo, esta simbología. Entonces, todas estas características vamos a encontrarlo, ¿sí? En nuestras especificaciones. Ahora sí quedó mucho más claro, Santillán. Muy bien, excelente. Vamos entonces. Vamos avanzando. A ver, permítame. Allá. Aquí está. Muy bien, entonces ya el día de hoy nos corresponde temática ya de nuestra segunda unidad de aprendizaje. Muy bien, vamos viendo respecto a nuestros planos. ¿Qué entendemos o qué significan entonces nuestra terminología de planos? Bien, independientemente de quién dibuja el plano o quién pueda leer el plano, ¿sí? Nosotros plasmamos información clave en un plano que va a ser importante para el procedimiento constructivo, para el procedimiento de ejecución. Entonces, no solamente para la estructura metálica, esto pasa por un proceso de diseño. Vamos a poner aquí. De mi proceso de diseño, ¿sí? Nosotros plasmamos toda esta información, no solamente las características de dibujo, sino toda la información necesaria en un expediente técnico, que es un conjunto de documentos, ¿no? Como por ejemplo los planos, las memorias, donde podemos encontrar mucho más detalle también,
¿Qué otra característica tienen los expedientes? Mi presupuesto, mis metrados, ¿no? Va a ser información específica. ¿Con qué finalidad? La finalidad de estos documentos son poder ejecutar, es decir, para los procedimientos constructivos. Son para los procedimientos constructivos. Muy bien, entonces, considerando estos detalles y que no siempre la misma persona, porque no siempre la misma persona que diseña va a elaborar todo el contenido del expediente, ni tampoco va a ejecutar los procedimientos. Entonces, justamente esa es una de las características que debemos tener en cuenta para los planos. Entonces, tanto para las personas que diseñan y están inmersas en el proceso de elaboración de estos diseños, bien, como para, en este caso, los lectores, ¿no? Asimismo, también podemos o debemos conocer algunos fundamentos básicos respecto a a las especialidades que vamos a leer, vamos a interpretar, ya sea los planos, por ejemplo, de arquitectura. Debemos conocer algunos fundamentos básicos que nos permitan no solamente leer, sino poder interpretar y hasta, en algunos casos, detectar algunos errores a tiempo, ¿no? Dentro de todo este proceso del diseño, parte de la elaboración del expediente técnico hasta nuestros procesos constructivos, sí, puede que en esta línea se genere, por ejemplo, alguna equivocación, algún error. Entonces, con cada proceso nuevo se puede dar la oportunidad de corregir ese error. Pero ¿qué pasa si ustedes como lectores del plano se apegan a, a ejecutar su procedimiento constructivo sin corregir, sin interpretar un plano, solamente leyendo las características? Acá dice soldadura tipo ranura de media, listo. Pongamos mi soldadura ranura tipo medio. Pero si ustedes pueden interpretar las características adecuadas, entonces eso también les va a ayudar a que puedan identificar algún tipo de error que pueda tener la característica dada en nuestro plano. Entonces, la información que nosotros plasmamos en la etapa de diseño para la elaboración de nuestro expediente técnico, entonces es muy importante, ¿no? Sí, me confirman si los demás están escuchando bien. Por ahí leo en el chat que no están escuchando. Hola, hola, ¿se Sí, escucha? se lo escucho, ingeniero. Ah, ya, listo. Entonces es de alguno de los compañeros el internet nada más, creo. Bien, pero está bien, les agradezco, les agradezco. Avisen, avisen, para tenerlo en cuenta. Muy bien, señores. Entonces, la información que se plasma en un plano, sí, esto entendido, entonces, para las personas que están inmersas en el diseño debe ser clara. Debe ser clara, debe ser completa y ser compatible. Muy bien. La pregunta que ustedes tienen en la lámina: ¿será posible, señores, ejecutar una obra sin contar con todos los documentos necesarios? ¿Un plano nos sirve ya, por ejemplo, para ejecutar? Ya, hay por ahí, la mayoría creo que concuerda que no. Sí, a ver, pero puede haber otra opinión también. Sí, a ver, la pregunta ya lo pusimos más específica. Solamente con mis planos. O sea, sin ningún documento creo que no. Ahí sí podemos concordar que no. Sí, porque no vamos a tener un orden, no vamos a tener ni siquiera definida la característica esencial o fundamentos de estructuras, no sé, de distribución, medidas. Entonces es imposible. Creo que ahí sí no habría duda, ¿no? Pero si yo tengo solamente mis planos, ya me podría aventurar a hacer la ejecución. Ya, muy bien, Juan nos dice que sí. No, sí, creo que, a ver, Juan, ¿no serás bipolar, Juan? O creo que la respuesta de no fue para la otra pregunta, ¿no? No, sí, dice en el chat.
Jorge nos dice, puede hacer la ejecución, pero no tiene especificaciones y detalles. Exacto, dice, para la otra pregunta. Ah, ya muy bien, Juan, disculpe. Entonces, puede hacer la ejecución, pero no tiene especificaciones y detalles, dice. Bien, miren, los planos, como hemos visto, son parte de un procedimiento de elaboración de nuestro diseño hacia, sí, perdón, conformar nuestro expediente técnico. Entonces, toda la parte del diseño no solamente se plasma en el dibujo, sino que hay otras características del diseño que hay que especificar con mucha más claridad para que el procedimiento constructivo sea correcto. En estructura metálica son justamente los planos son los que más detalles tienen, mucho más detalles, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de estructuras, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, hasta la madera, ¿no? No tiene tanto detalle, pero la estructura metálica sí. Y se emplea mucho nuestras vistas en isométrico, por eso fue importante aclarar alguna noción básica respecto a los isométricos. Como ustedes están viendo y van a ver mucho en los planos de estructura metálica, se emplea con gran facilidad y se recurre mucho al tema de los isométricos, las visualizaciones de cortes, detalles, porque justamente nos permiten identificar las uniones entre los elementos, los detalles de soldadura, las características, más adelante hablaremos de los pernos, los anclajes. Entonces, en este tipo de elementos hay un mayor número de apoyos, por ejemplo, las planchas que solamente sirven de apoyo para las uniones, los refuerzos. Entonces, se necesita mucho mayor detalle. Entonces, coincidimos, creo que no podemos de ninguna manera ejecutar sin ninguna orientación completa, ¿no? Y los planos pueden ser claves, pero también es necesaria otra información, especificaciones mucho más detalladas, que podemos encontrarlas en otros componentes de repente de nuestro expediente técnico. Bien, los planos también entonces se entienden como documentos gráficos en donde se constituyen todos los detalles, no solamente del diseño, sino también información detallada respecto a las consideraciones que se ha tenido para el diseño. O sea, no necesariamente el diseño propiamente, no las características de cuánto debe tener una columna, qué tipo de perfil va a tener, qué tipo de grado va a tener el acero que se está considerando para ese perfil, sino, por ejemplo, las consideraciones de una estructura sismorresistente, las consideraciones de viento, las consideraciones de cargas y otras características que también nos indica la norma. Deberían estar incluidas dentro de una lámina o dentro de los planos estructurales. En este caso, los planos de estructura metálica. Bien, además, también podemos identificar a los planos como la geometría plana, ¿sí? La representación de la geometría plana de las estructuras, específicamente en 3 dimensiones. Bien, nuestro plano entonces también, cuando hablamos de planos estructurales, estamos hablando en donde se detalla todas las características, por ejemplo, tipos secciones, espesores, los materiales, las características de los materiales, ¿no? Los tipos de armado de cada uno de los elementos, las juntas, como hemos visto, por ejemplo, esos ejemplos que hemos utilizado para identificar las soldaduras. Son justamente detalles y cortes de las uniones entre los elementos estructurales y no estructurales, ¿no? Elementos de refuerzo. Entonces, todos estos detalles, incluyendo la cimentación, ¿no? Incluyendo en este caso los anclajes, la estructura metálica utiliza mucho este tema de anclajes, anclajes de columnas, los traves, perfiles, losas, también las pasarelas que veremos también más adelante. Y técnicamente vamos a entender entonces al plano como el elemento gráfico que define las características de una estructura. Bien, entonces los planos de estructura metálica son la representación gráfica de nuestro diseño, lo que nos define las características geométricas, las características en cuanto a nuestro diseño y las características
necesarias para el procedimiento constructivo de una estructura. Bien, en cuanto a estructura metálica también cabe hacer la representación que estos planos, si bien es cierto, nos van a permitir que nosotros materialicemos cualquier tipo de estructura, entonces recordemos que también son necesarios otros tipos de documentos. Vamos a tener que recurrir a otro tipo de documentos. Pero los planos son muy, muy importantes, porque los planos son los que justamente detallan toda la etapa o representan toda la etapa de diseño, bien, en una representación geométrica que nos permite identificar el resto de características. Entonces, por ejemplo, esto sucede mucho para los proyectos de vivienda. En los proyectos de vivienda, nuestra normatividad, en este caso legal, el marco legal, en la norma o la ley 29090 con sus actualizaciones y su reglamento, para cierto tipo de edificaciones, estructuras, solamente considera el juego de planos y unas memorias simples, descriptivas. No te exige, por ejemplo, un listado de especificaciones técnicas, no te exige alguna característica de metrados, no te exige algún otro detalle eh, específico respecto por ejemplo, cortes completos o detalles, detalles isométricos respecto a las estructuras. Entonces va a haber casos en los que sí podemos utilizar solamente los planos, pero en el caso de las estructuras metálicas va a ser necesario que toda la información esté dentro de la lámina. Bien, y vamos a tener que recurrir a otra información, como pueden ser, por ejemplo, detalles, características que, por ejemplo, no podemos entender directamente. Hay algunos tipos de ensayos que necesariamente se resumen en la estructura metálica, pero que vamos a tener que consultar como documentos externos. Entonces, ojo, va a haber casos en los que también por el tipo de estructura vamos a solamente guiarnos de los planos para poder ejecutar. Entonces, hay que verificar que esos planos tengan la información necesaria. Bien, ¿cuál es la finalidad de los planos? Permitir al propietario reconocer que la información contenida en los planos y las especificaciones corresponde a lo que necesita, corresponde a lo que está proyectando. Otra finalidad es lograr que el constructor cuente con todos los elementos que permitan estimar el costo de la edificación y posteriormente ejecutarla sin ningún inconveniente. Esto justamente hace referencia a nuestros tipos de... Oh, perdón. Hace referencia a otros componentes, ¿no? Nuestro expediente técnico tiene dos etapas. La etapa de documentos que plasma en nuestro diseño. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser estos documentos dentro de un expediente técnico? Bueno, uno de ellos, de los que ya hemos visto y estamos viendo, serían los planos, memorias. Muy bien, memorias descriptivas de cálculo. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro componente? Cuando nosotros diseñamos, ¿en dónde más plasmamos el diseño? Para nuestra etapa de diseño también utilizamos los estudios básicos. Sí, por ejemplo, estudio de mecánica de suelos, donde vamos a anclar nuestra estructura, vamos a cimentar nuestra estructura, vamos a ubicar nuestra estructura. Necesitamos de repente algún otro estudio, por ejemplo, para nivelar nuestro terreno, estudio topográfico. Si nuestro proyecto es grande, vamos a utilizar o hacer en una zona rural, por ejemplo, necesitamos estudios de impacto ambiental, estudios de seguridad, etcétera, ¿no? Todos los estudios básicos en función del tipo de proyecto. Sí, a ver, mientras recuerdan, vamos viendo la segunda etapa, que en este caso inicia con una parte clave.
Poniendo la línea un poquito más gruesa. Hay que poner un recuadro. Y un parteaguas, señores, entre estas dos etapas son justamente los metrados. Oh, no se ve, vamos a ponerlo con rojo. Bien, de todo, a ver, el expediente es el conjunto de elementos o el conjunto de documentos de carácter técnico para una obra, para un proyecto. Bien, entonces todos los elementos previos a los metrados van a corresponder a nuestra etapa de diseño, en donde plasmamos todas las características del diseño y todos los elementos después de haber realizado el metrado. ¿Cuáles son, por ejemplo? Después que yo realizo mis metrados, ¿qué documentos yo ya obtengo? Mi presupuesto, ¿sí? Mis especificaciones. No, pero, no, ingeniero, pero las especificaciones yo necesito tenerlas antes de mis metrados. No. ¿Y cómo los vas a ordenar? Primero tienes que definir tus partidas. ¿Qué actividades, qué tareas? Esas actividades, tareas, ordenarlas de acuerdo a un proceso constructivo general en tu planilla de metrados. La planilla de metrados entonces define las especificaciones técnicas, porque las especificaciones, si bien es cierto, salen de los planos, salen de la norma y se ajustan a la realidad del proyecto, pero nosotros los ordenamos en función de los metrados. ¿Qué otro elemento tenemos? Especificaciones, por ejemplo, tenemos nuestro cronograma y otros, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto y las características. Entonces, a eso se refiere. La finalidad justamente de los planos es que nos permita definir muchas otras características. Dentro entonces de nuestro expediente técnico, dentro de lo que es expediente técnico, entonces los planos nos van a permitir estimar el costo de la edificación. Se refiere a esto, porque después del plano, en función de los planos, nosotros vamos a metrar. Y en función del metrado, nosotros vamos a obtener los presupuestos, el análisis de precios unitarios, etcétera. Ese es todo el proceso entonces. Y a eso se refiere, ¿no? Que tienen justamente esa finalidad. Si los planos están correctamente detallados, me van a permitir hacer una estimación adecuada de metrados. Recuerden que aquí en los metrados nosotros elegimos las partidas. Y al elegir las partidas nosotros hacemos consideraciones, muchas consideraciones. Si ustedes han revisado la norma de metrados para edificaciones, que es la resolución directoral 073-2010, guión vivienda, guión viceministerio de construcción y saneamiento, guión dirección nacional de construcción. Este es el Reglamento Nacional de Metrados. Nos indica una lista grande de metrados, o de partidas, perdón. Una lista grande de partidas, de las cuales nosotros vamos a ajustar a nuestro tipo de proyecto. Las características de nuestro proyecto, vamos a ajustar entonces qué partidas utilizamos y qué partidas no utilizamos. Entonces, miren, los planos juegan un rol importante. Al momento que yo voy a metrar, si no encuentro algunas consideraciones, algunas características dentro de mi plano, de repente me voy a equivocar o no voy a tomar en cuenta algunas partidas, de repente algunas especificaciones o algunas características, perdón, de las partidas que necesito para ejecutar mi proyecto. Entonces son muchas las aristas que nos pueden llevar al procedimiento de definir un expediente técnico. ¿Sí? Entonces, eso más o menos nos indica la importancia de los planos. En este caso, para las estructuras metálicas son muy claves porque como ustedes están viendo, tienen muchos, muchos, muchos detalles. Otra de las finalidades es brindar la información completa y necesaria que nos permita entonces a quienes lean e interpreten el diseño de la edificación, su estilo, su distribución, su sistema estructural y las instalaciones. Entonces, siempre sucede, por ejemplo, que en un proyecto hay modificaciones de última hora.
o ya tienen todo listo y van al campo a ejecutar al momento de los procedimientos constructivos y hay modificaciones. O por ejemplo, en los proyectos privados hay elementos que de repente, o ya construido también, se quiere hacer un cambio. Pasa mucho en las viviendas que ya tienen su construcción y dicen, yo quiero abrir en esta pared una ventana. En la estructura metálica dicen, pero acá yo quiero a este perfil metálico, yo voy a soldarle un fierrito más, voy a soldarle un elemento más, una planchita acá para colocar, por ejemplo, no sé, este, si es una cobertura, por ejemplo, para una nave industrial, dicen, no, acá vamos a colocar una máquina, pero hay que anclarlo la máquina a esta columna. Entonces, si no tenemos la información completa y necesaria, no vamos a poder analizar si el elemento está cumpliendo una función estructural, si el elemento se considera, por ejemplo, en su uso máximo de cargas o tipos de esfuerzo que puede soportar. Entonces, no estamos en la capacidad de tomar una decisión correcta, de decir, muy bien, sí, sí se puede anclar una máquina, sí se puede aumentarle el peso, sí se puede hacer un cambio, puede soldar sin ningún inconveniente, ¿no? En algunos casos se puede malograr a la edificación, ¿no? Se puede debilitar a la estructura. Entonces va a ser importante que la información esté correcta, que la información sea clara y sea entonces la necesaria para que nos permita justamente toda esta interpretación, para que nos permita todos estos cambios que nosotros queremos hacer, nos permite elaborar correctamente nuestros documentos para el expediente técnico y para ejecutar de una manera correcta. Para llegar a la etapa de los procedimientos constructivos, bien, todo conforme. Bien, respecto a la presentación, los planos principalmente tienen tres características, ¿no? La parte del contenido, que puede variar, o sea, según el tipo de estructura, según el tipo de lámina, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una vista en planta de toda la estructura, un corte, un isométrico, un detalle, los planos de detalles, etcétera. Pero siempre se va a mantener que en el plano vamos a encontrar la parte de nuestro membrete y los datos de la lámina. Y de acuerdo a cada una de las láminas también vamos a encontrar los cuadros de especificaciones, cuadros de datos, que nos van a transmitir y nos van a definir algunas especificaciones de uso general y de uso específico. Bien, ahora sí, hablando de las vistas, hablando de nuestras vistas, justamente, y nosotros ya hemos visto esta característica de un sólido, ¿no? Hemos visto nuestra vista en planta, ¿no? Hemos visto nuestra elevación o perfil y hemos visto también que se puede visualizar un corte. El mismo principio, como ustedes están viendo, se aplica para las estructuras, en este caso las estructuras metálicas con mayor frecuencia. Hay muchos detalles que vamos a tener que representarlos por el nivel de complejidad, como ustedes están viendo, por ejemplo, hasta algunos cortes específicos. Noten ustedes, por ejemplo, acá este perfil se ha considerado un corte para que nos permita ver otro elemento que está en la parte inferior, que nos permita apreciar la ubicación de algunos elementos. Incluso como ustedes ven por acá, el elemento está proyectado con unas líneas punteadas hacia su ubicación final. Entonces, el uso de isométricos, creo que lo podemos entender, nos da a conocer en este caso tres tipos de vistas principales. Las vistas en planta o los planos en planta que podemos identificar para un sólido o para cualquier representación, que vendría a ser una representación de una vista desde la parte superior de un plano, ¿no? Vamos a identificarlo aquí en la parte del sólido. Nos fijamos, por favor, En el caso de nuestro sólido, entonces cuando hablamos de una vista en planta, nos referimos a la vista desde la parte superior.
Nos referimos entonces a un corte horizontal, pero visto desde la parte superior. Entonces, por ejemplo, los elementos, hay algunos en los que vamos a ver el perfil. Si nosotros vemos desde la parte superior, vamos a hablar siempre de una vista en planta. Bien, se distinguen en esta vista, ¿sí?, los espacios, las medidas, las proporciones, el equipamiento, la ubicación. En el caso, por ejemplo, también del plano general, el mobiliario, máquinas y eh, otros elementos mediante símbolos, ¿no?, que vamos a identificar más adelante. Por ejemplo, los niveles de piso, los niveles del terreno, etcétera, ¿no? Muchos otros símbolos e identificaciones que vamos a ver justamente en esta vista de planta. Entonces, otra característica que hemos mencionado, las dimensiones. Dimensiones. Por ejemplo, en este corte isométrico no estamos viendo algunas dimensiones. Como también son cortes generales, solamente se están especificando, ¿no? Sin embargo, en una vista de planta sí debe ir de manera obligatoria nuestras dimensiones. Bien, ahora, también tenemos nuestros planos de elevaciones, que también en el caso del sólido lo habíamos identificado como perfiles, ¿no? La vista de perfil en un sólido. Bien, entonces estos elementos son la representación de una vista desde el exterior, pero visto de un costado, ¿no? Se puede entender, creo que de esa manera mucho más sencillo, visto desde un costado. Su principal finalidad es, digamos, indicar las formas, también las alturas y los acabados en las edificaciones sobre todo, ¿no? Para estructuras, en este caso también, nos permiten identificar algunas dimensiones que en planta, por ejemplo, no se pueden detallar. Entonces, este tipo de vista sería desde aquí, que nosotros lo conocemos como perfil del dibujo técnico, y también como elevaciones de distintos ángulos, entonces. Bien, la característica es que justamente esta vista siempre es perpendicular a nuestra planta. Y dentro de estas elevaciones, que son vistas exteriores, como ustedes ven acá, la cara dentro de nuestro sólido es una vista exterior. A eso se refiere la elevación. Porque también tenemos una vista de perfil, pero que nosotros vamos a identificar como un plano de corte. Es un elemento, ¿sí?, de nuestro sólido o de nuestra estructura que corta entonces a nuestra vista en planta. Como por ejemplo acá, ¿no? Acá, para poder visualizar solamente desde esta parte en adelante, ha habido un corte. Y el corte entonces vamos a decir que es la representación de una vista desde un lado del plano, pero no desde afuera, sino desde una parte interior visto desde la planta. Su principal finalidad va a ser entonces distinguir, por ejemplo, alturas, niveles, detalles constructivos que nos van a permitir identificar entonces las características menos fáciles de ver. Nos puede, por ejemplo, ayudar entonces a solucionar algunas dudas, algunas inquietudes respecto a medidas, respecto a ubicación de elementos. Y por último, tenemos nuestra vista en isométrico, que nosotros ya, creo que por dibujo técnico y la explicación preliminar desde la primera y segunda sesión, lo podemos identificar correctamente.
Bien, y por último, para finalizar el día de hoy, porque ya nos ganó la hora, vamos a ver el tema de nuestras escalas. Bien, ¿qué es una escala? La escala viene a ser la relación que existe entre las dimensiones de un dibujo, de un objeto, y las dimensiones reales del objeto. Bien. Entonces, ¿qué entendemos por escala? Muy bien, gracias por hacerme recordar la asistencia. Mientras tanto, a ver, vayan ustedes recordando qué entendemos por escala. ¿Qué tipos de escala existen? ¿Alguien recuerda los tipos de escala? Ya, 1 en 20, muy bien, escala gráfica. ¿Y qué quiere decir 1 en 20? ¿Qué quieren decir esos números? ¿Qué están representando? La ampliación, hay escalas de reducción, de expansión, la relación de tamaño del dibujo. Muy bien, las ideas ya creo que lo tienen bastante claro. Entonces va a ser un alivio para poder avanzar en esta parte. La grabación. Bien, entonces creo que respecto a la escala ya nos manejamos muy bien. Hoy día por tema de hora vamos a llegar solamente hasta la parte preliminar. Les adjunto en el chat entonces el enlace, repito, de nuestra asistencia, pero por favor, en adelante, aquellos que solamente se están registrando, que ya son pocos, ya se están registrando solamente con un nombre, por favor, registren un apellido y un nombre. Registren un apellido y un nombre. En adelante va a ser automática la asistencia. Estas primeras sesiones, porque también va a ayudar a ver quiénes están participando y también ir regularizando la asistencia para que algunos, sí, mínimo un apellido y un nombre. Si pueden todos, genial, sería mucho mejor, se los agradecería. Si nos va a facilitar entonces más adelante. Si pueden todos sus datos, excelente, ¿no? Pero si no, mínimo su apellido y su nombre, ¿no? Al menos con eso para poder diferenciarlos. Ya repito, porque somos 70 inscritos, hay 70 participantes, entonces el detalle va a estar en regularizar, ¿no? Y recuerden que hay un tema también acá de inhabilitación, ¿no? Se pueden inhabilitar, entonces tengan mucho cuidado con el tema de la asistencia. Bien, entonces señores, respecto a las escalas, vamos a ver que tenemos distintos tipos de escalas, nos van a permitir justamente manejar esta relación de cuánto mide un elemento en la realidad y la representación que yo estoy haciendo de este elemento en un plano, en una lámina, en un dibujo, entonces representan esta relación. La escala se define por dos números y estos dos números determinan esta relación entre el dibujo y el objeto en la realidad. Entonces, el primer número de esta relación, a ver, el primer número entonces en esta relación se refiere al dibujo en el papel. Entonces, en la escala en el papel. El segundo número, ¿sí? Se refiere a la proporción a la realidad del objeto, o sea, las dimensiones reales. Esa es la relación. El primer número entonces representa la proporción del dibujo, pero en el plano o en el papel. Y el segundo número se refiere a la proporción de la realidad en el objeto. Los dos números se separan por dos puntos, en este caso es el símbolo también de la división. Y a todo este conjunto de elementos nosotros lo denominamos escala. Entonces, el dibujo en este caso está en la realidad, también se puede usar el símbolo de la división y sería con la representación que tenemos en la parte final, ¿no? De escala es entonces dibujo, realidad, o también dibujo,
realidad. Bien, entonces para finalizar, indicarles, como ustedes ya han mencionado, y parece que sí, ya tienen un poco más de noción respecto a las escalas, tenemos escalas o tres tipos de escalas principalmente, ¿no? La escala natural, que es una representación sin ninguna relación diferencial, digamos, entre el objeto real y el dibujo, ¿no? Se mantiene las medidas tanto en el dibujo como en la realidad. La escala de ampliación, que quiere decir que el dibujo es mucho más grande que el objeto. Y tenemos la escala de reducción, que es justamente la que más se utiliza en los planos. Tenemos la escala de reducción que en este caso nos permite ver un dibujo más pequeño, ¿sí? Y representa entonces a un objeto mucho más grande en la realidad, ¿no? Podemos entonces tener en una lámina, por ejemplo, A1 o A0, a toda una cobertura metálica de, por ejemplo, 25 por 30 metros, ¿no? Se puede, en función de la escala. Bien, entonces, señores, hasta el día de hoy vamos a llegar solamente hasta esta parte.